El libro de los Hechos, mis amados hermanos, yo quiero que nos centremos un momento en lo que sucede en ese tiempo con los apóstoles. Iniciamos el servicio de sanidades con esta palabra porque los discípulos eran personas temerosas o eran personas que sabían que estaban siendo perseguidos. Acababan de ver cómo al maestro, al Hijo de Dios, porque ellos sabían que era el Hijo de Dios, lo acababan de asesinar, lo acababan de matar, de crucificar, para ser específicos. ¿Qué se podían esperar ellos? Estaban con temor. Ellos lo que hacían es que en ese tiempo ellos salieron huyendo, se dispersaron, unos volvieron atrás. Pero cuando el Señor Jesús regresó y se les apareció, les volvió la vida nuevamente, les volvió la confianza, recordaron las promesas del Señor, recordaron cada palabra que les daba el Señor. La última de las palabras les decía: hoy estoy con ustedes, pero ya no me verán más. Después nuevamente me verán. Y ellos no entendían que de qué hablas, qué estás diciendo. Pero cuando el Señor fue crucificado, su ánimo decayó. Ellos se sentían perseguidos, se sentían mal, se fueron a esconder. Pero cuando el Señor cuando el Señor resucitó y nuevamente se les presenta, ellos recobraron las fuerzas, recobraron el ánimo. Imagínense, pónganse a pensar por un momento que nosotros viéramos esa escena. Pónganse en lugar de cada uno de esos apóstoles o de esos discípulos, como el Señor, que hubiéramos visto nosotros cómo lo crucificaron, y estar a días solamente de ese evento. ¿Cómo nos sentiríamos, hermanos? Tristes de ver a nuestro Maestro, de ver a nuestro Dios, de ver a nuestro Señor, al cual pues se encariñaron, lo amaban. Así como nosotros amamos al Señor, ver que lo golpeen o ver, es algo que no podríamos tolerar, pero sucedió. Ellos estaban en esa circunstancia. Y mis hermanos, imagínense que estamos aquí reunidos y de repente entrara físicamente el Señor y dijera: paz a vosotros. ¿Qué haría? Saltaríamos de gozo y de alegría de volverlo a ver. Amén. Sería algo impactante y decir: Señor, ¿qué pasó? Pero volvió la confianza a ellos, volvió la fe, volvió todo nuevamente, y les empezó a hablar del reino de Dios. Y una de las últimas palabras fue: no se vayan de Jerusalén, porque necesitan ser investidos de poder desde lo alto. Ellos no sabían qué significaba eso, no entendían qué era lo que quería decirles. Seguían todavía con la incógnita, pero tenían que ser obedientes. Hubo un grupo grande. El libro de los Hechos habla acerca de un grupo grande que habían recibido esta palabra y esta promesa. Pero aquel día, cuando el Espíritu Santo vino sobre ese aposento alto y se posó sobre cada uno de los que estaban ahí, solamente había 120 personas. Y el Señor empezó a obrar sobre esos 120. Por eso, mis hermanos, cuando nos congregamos, siempre estemos con la expectativa: ¿qué vas a hacer hoy, Señor? ¿Qué vas a hacer hoy, Señor? ¿Cómo vas a sanar a alguien? No sé cómo lo vas a hacer, Señor. ¿Habrá sanidades? ¿Qué va a pasar, Señor? Ellos estaban así, pero mis hermanos, cuando vino el Espíritu Santo, todo cambió. Todo fue diferente, todo fue nuevo. No solamente estaban ya con la fe levantada. Yo no quisiera mencionar un porcentaje, ¿verdad? De decir al 50, al 60, al 70%, porque el Señor otra vez lo vieron partir. Pero cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo,
sí estoy seguro que su fe se fue a más del 100%. Porque todo cambió, el Señor Espíritu Santo vino sobre ellos e hizo corazón nuevo, transformó sus vidas, los hizo como unos gigantes de la fe. Pedro se levanta y empieza a hablarle a todos los que estaban ahí, que habían ido a adorar, de muchas ciudades, de muchos lugares. Y Pedro se levanta con ese denuedo que no tenía. Empezaron a ver diferencia en ellos. Esta escena del capítulo 3, cuando llega ahí al pórtico y se encuentra con este limosnero, o con esta persona que estaba pidiendo limosna, y cuando él se da cuenta de lo que el Señor estaba haciendo, imagínense ustedes qué sintió Pedro al ver que con esa autoridad dada por el Espíritu Santo, ese hombre se levanta y lo ve caminar y lo ve correr. ¡Wow! Impresionante. Empezaron a cambiar las cosas, hermanos. Eso no se había visto. Ellos no lo habían vivido. Ellos no tenían idea de lo que iba a pasar. Amén. Y continúa y dice, sin separarse, ya ahora estoy leyendo el versículo 11 del capítulo 3, dice, sin separarse de Pedro, habla del que era cojo, perdón, del que estaba enfermo de las piernas, dice, sin separarse de Pedro ni de Juan, el hombre siguió caminando. La gente corrió asombrada tras ellos hasta otra entrada como portón de Salomón, y los rodeó la gente. Estaban asombrados y maravillados por lo que sus ojos habían visto. Al ver esto, Pedro les dijo: amigos israelitas, ¿qué les sorprende? ¿Por qué nos miran así? ¿Acaso creen que nosotros sanamos a este hombre con nuestro propio poder? Nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, adoraron a Dios, y ese mismo Dios, escuche bien lo que le voy a decir, póngame atención, y dice, y ese mismo Dios en quien nos ha enviado a Jesús como Mesías y nos ha mostrado lo maravilloso y poderoso que es Jesús, pero ustedes lo entregaron a los gobernantes romanos, y aunque Pilato quiso soltarlo, ustedes no se lo permitieron. Jesús solo obedecía a Dios y siempre hacía lo bueno, pero ustedes lo rechazaron y le pidieron a Pilato que dejara libre a un asesino. Fue así como mataron a Jesús, el único que podía darles vida eterna. Pero Dios ha hecho que Jesús resucite, y de eso nosotros somos testigos. Nosotros confiamos en el poder de Jesús, y como todos ustedes vieron, esa confianza es la que ha sanado completamente a este hombre. Amén. Esa fe en Jesús es lo que ha sanado completamente a este hombre, dice el apóstol Pedro. Y esa fe puesta en Jesús, no en nosotros, en Jesús, es la que usted recibió, y por eso es que hoy se va sano de este lugar. ¿Por qué? Porque las cosas han cambiado y porque Jesús vive. Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Porque el Señor Jesús está aquí y porque Él sigue obrando con poder y con el mismo amor, y Él hace lo bueno. Amén. Y dice: israelitas, ni ustedes ni sus líderes se dieron cuenta del mal que estaban haciendo, pero Dios ya había anunciado por medio de sus profetas que el Mesías tendría que sufrir, y así ocurrió. Por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho, les dará nuevas fuerzas. ¿Qué se requiere para ello? Que se arrepientan, que las personas vuelvan a obedecer al Señor y dejen sus malos caminos. Amén. Dice: les dará nuevas fuerzas,
y les enviará a Jesús, que es el Mesías, que desde un principio Dios había decidido enviarles. Por ahora, Jesús tiene que quedarse en el cielo hasta que Dios vuelva a hacer nuevas todas las cosas. Amén. Esto también lo anunciaron hace mucho los profetas que Dios eligió. Estaba escrito que Dios haría cosa nueva. Y dice, uno de esos profetas fue Moisés, quien dijo: Dios elegirá a uno de nuestro pueblo para que sea un profeta como yo. Ustedes harán todo lo que Él les diga, y el que no lo obedezca dejará de ser parte de nuestro pueblo. Así estaba escrito por Moisés, y ellos no lo entendieron. También Samuel y todos los demás profetas anunciaron las cosas que están pasando ahora. Estoy en el versículo 25, dice: hace mucho tiempo Dios hizo un pacto con los antepasados de ustedes y les hizo una promesa, y quiero que escuchen cuál es la promesa, mis hermanos. Dice: pues todo lo que Dios les prometió por medio de los profetas, ahora lo cumplirá con ustedes. Es un nuevo tiempo. Y dice: ahora lo cumplirá con ustedes, y esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham, uno de nuestros antepasados. Todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tus descendientes. Amén. Ahora que Dios ha resucitado a su Hijo Jesús, lo primero que hizo fue enviarlo a ustedes para bendecirlos y para que dejen de hacer lo malo. Amén y amén. Amén. Hermanos, cuando el apóstol Pedro habla en el versículo 21 y dice: por ahora Jesús tiene que quedarse en el cielo hasta que Dios vuelva a hacer nuevas todas las cosas. Esto también lo anunciaron hace mucho los profetas que Dios eligió. ¿Saben quién fue uno de sus profetas? El profeta Isaías fue el que lo declaró. En Isaías 42, versículo 9 dice: las cosas pasadas se han cumplido, y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes de que sucedan, dice el Señor. Amén. El Señor estaba anunciando cosas nuevas. Las primeras cosas, mis hermanos, ya se habían estado cumpliendo. A este tiempo esas cosas ya se cumplieron. Todo lo que los profetas dijeron en aquel tiempo ya se cumplió. Hasta cuando el Señor Jesús vino, padeció, resucitó. Amén. De ahí en adelante, mis hermanos, empiezan las cosas nuevas. Las cosas nuevas, mis hermanos, empezaron a suceder cuando el Señor resucitó, el Espíritu Santo descendió, porque también estaba profetizado en aquel tiempo. Lo dijo el apóstol Pedro en Hechos número 2. El apóstol de Joel dijo, el profeta Joel declaró que en los postreros tiempos. Hace un tiempo estaba platicando con mi esposa y me encantó algo que estábamos deduciendo, y ella me dijo: miren, está escrito que en aquel tiempo, en el último tiempo, que estamos en los últimos tiempos, habrá apostasía, habrá maldad, rebasará la maldad. En los postreros, en los últimos tiempos, mis hermanos, a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. También está por suceder o está sucediendo, lo dijo el profeta Isaías. Hay tantas cosas que están sucediendo, mis hermanos. Pero ¿saben qué? También está escrito que en los postreros días, aunque la maldad rebase, será mucho mayor lo que el Espíritu Santo va a hacer como obra en este mundo. Él dijo que el Espíritu Santo se derramaría de una manera impresionante sobre todo el género humano. Por eso estoy seguro, mis hermanos, que sí se puede hacer algo para hacer que el diablo retroceda. Meternos con el Señor. Meternos con el Señor.
Consagrarnos al Señor es lo que el Señor quiere. Desde este tiempo el apóstol Pedro lo estaba declarando, y por los profetas. Él dice: ahora que Dios ha resucitado a su Hijo Jesucristo, lo primero que hizo fue enviarlo a ustedes para bendecirlos y para que dejen de hacer lo malo. Dios quiere que volteemos nuestros ojos a Dios, que nos metamos con el Señor, que confiemos en el Señor, que deje de hacer lo malo y que deje llenar su cuerpo, deje llenar su vida del Espíritu Santo. Déjelo que Él obre en su vida, hermanos. Déjelo. Empiece a desechar lo malo y empiece a pedir lo bueno. Y mis hermanos, el Señor a nosotros nos dijo audiblemente que Él hace cosa nueva. En un sueño Él me habló y me despertó y me dijo: porque yo hago cosa que ojo no vio ni oído oyó, es lo que yo haré, me dijo. Y vine a decírselos, hermanos. ¿Por qué me llama la atención todo esto? Porque las cosas nuevas empezaron a suceder, empezaron a aumentar los milagros, empezaron a ver cosas hermosas, sanados. Mucha gente sanada, milagros. ¿Por qué los milagros? Porque es la manifestación del poder de Dios. Escúcheme bien, es la manifestación del poder de Dios. Nadie más puede hacer milagros. Yo desconfío, perdóneme que se los diga, yo desconfío de alguien que me venga a decir a mí algo profético. Desconfío. Si uno sabe, uno le pide al Señor ese discernimiento. Señor, si esto viene de ti, muéstralo. Tenemos siempre que probar los espíritus, dice la palabra de Dios, si son de Dios. Tenemos que tener cuidado con la profecía, porque es fácil manipular las palabras. Es fácil hablar algo igual en latino. Yo conocí algunas personas, y entre ellas alguien que me vino a mí a decir que iba a recibir 2 millones de pesos, que iba a tener una hija aparte de la que tengo, y etcétera. Eso es imposible, ya no podemos. Un profeta. Debemos tener cuidado con eso. Debemos tener cuidado, mis hermanos. Eso se puede manipular en determinado momento, pero una sanidad, ¿quién la puede manipular? Es el poder de Dios. Es el poder de Dios, mis hermanos. Y lo que nosotros vimos, nadie más lo hizo que el poder de nuestro Señor, su misericordia, su amor y su bondad que está aquí. Él está aquí, amén. Y mis hermanos, yo quiero decirles, para ellos todo cambió. La sombra de Pedro no era tal vez lógico. La gente se asombraba y decían: eso no puede ser. Cuando el Señor estuvo, Él declaró y dijo: cosas mayores que estas verán y harán. Yo no he leído que la sombra del Señor sanaba a los enfermos. No porque, escúcheme bien, no porque Pedro fuera mayor que el Señor, no, jamás, porque él no hacía nada. Era el mismo Señor, el Espíritu Santo, obrando a través de ellos. Y ahorita se lo voy a demostrar en Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10 habla acerca de cuando el apóstol Pablo también era respaldado por el Señor. Perdón, el 19. Quiero decirles, mis hermanos, cómo aún las sombras, ustedes se imaginan hasta dónde llegó la comunión y la unción, la confianza del Señor, que aún pasando, Pedro iba caminando y aún su sombra, la gente empezaba a recibir sanidad. Cosas nuevas, cosas diferentes. Cosas que no se habían visto, las empezaron a ver y a vivir. Amén. Y mis hermanos, en el capítulo 19, en el versículo 10, dice, cuando Pablo llegó a predicar, dice en el versículo 8: y estando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, y hasta el nombre. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que
todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios, ¿qué hacía Dios? Milagros extraordinarios. ¿Quién los hacía, hermanos? Dios hacía los milagros por mano de Pablo. Dios obrando a través de sus siervos. Amén. Y dice así: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Amén. ¿Dónde se había visto eso? Cualquiera diría: eso no es de Dios, eso no es bueno. Hermanos, Dios permitió, el Espíritu Santo permitió, era tanta la gente que necesitaba recibir, que se valió de esos medios para que la gente creyera, viera que aún a través de los paños, imagínense que está Pablo predicando y él limpiándose el sudor, dejando ahí su pañuelo, y viniendo una persona y se lo lleva y comprueba. No estaban idealizando al apóstol Pablo, no estaban haciéndolo un Dios, no lo muestra la Escritura, sino que la gente se empezó a dar cuenta del respaldo que Dios estaba dando a través de este hombre de Dios. No es descabellado. Nosotros nos hemos valido de este versículo, decidimos un día hacer la prueba y dijimos: Señor, sabemos que no es la tela, sabemos que no es esto, pero sí sabemos que podemos consagrar esto, Padre Santo, para que tú obres a través de este paño y lo lleven y traiga sanidad. ¿Alguien ha recibido sanidad a través de un paño? Imagínense, lo que el Señor hace es cosa nueva. Tal vez dirán: bueno, eso ya estaba escrito, lo tomaron de ahí. Sí, pero el Señor lo sigue haciendo. En un tiempo donde dijo el profeta: ahora haré cosa nueva y la anunciaré. Y empezaron a ver cosas nuevas. Esto que está pasando, hermanos, ustedes podrán decir, no, ustedes no, porque ustedes no, pero va a haber gente que empieza a juzgar y a criticar. Estos son unos copiones. No me importa, porque si estaba ocurriendo en el avivamiento de Bogotá, y si nosotros decidimos dar un paso de fe y decir: también puede suceder aquí, está sucediendo, hermanos. Está sucediendo cosa nueva. ¿Sabe de qué se trata? De ser arriesgado y de decir: lo voy a hacer porque quiero ver si el Señor me va a respaldar. Y como esto, Dios hará cosas mayores, más cosas nuevas. No quiero decir locuras, porque no son locuras, son cosas muy conscientes, santas. Pero aún yo le estoy orando al Señor y diciéndole: Señor, ¿qué más podemos hacer? Hermanos, yo estoy sorprendido cómo el Señor hoy está respaldando. Yo les contaba ahorita lo del testimonio de Ami. Ellos nos hablan y me tuve que estacionar y empezamos a orar. Yo quiero escuchar el testimonio de la hermana Gina, que también fue en este tiempo donde estábamos fuera. Y yo creo que todo eso sucedió para que el Señor avivara nuestra fe, para que Él avivara nuestra fe, porque también el Señor trabaja con nosotros. Y quiero que sepan que yo sentí la sanidad del papá de Gina. O sea, sentí que el Señor estaba obrando en ese momento. Lo mismo que sentí cuando estábamos orando después por Ani. No sé si fue el mismo día o fue el mismo día que me hablaron. Esos dos cosas impresionantes. Eso es una sanidad de verdad. Ya estaba casi muerto el Señor. Y yo quiero saber qué pasó. El Señor estaba quebrantadísimo. Pero bueno, quiero escuchar la sanidad. Espero el domingo nos den ese reporte. Y hermanos, cuando yo estaba apenas terminando la oración y ellos dijeron, y yo iba a decir amén y amén, ellos gritaron:
Se fue esta fresca. Y yo dije, Señor, ¿qué hiciste? Y les pedí, por favor, tomen la temperatura, quiero saberlo. Quiero saber qué pasó. Y cuando me dicen 36.6, gloria a Dios. El Señor respaldando en ese momento. Eso es cosa nueva, hermanos. Al menos para nosotros es cosa nueva. Para nosotros eso es cosa nueva. El Señor obrando a través de la distancia. Me empiezan a hablar en estos días, hermanos. La hermana de Chicago, la hermana de Washington, hermanos que me han hablado, hermanos, mi hermana Caroline de Baja California, una hermana del DF. Me habla y me pide pide oración por sanidad. Empezamos a orar y dice, recibí mi sanidad. Una hermana de Argentina, de Buenos Aires, que una ocasión se comunicó. Ella la iban a operar de un apéndice, no la operaron. Cosas de ese tipo, mis hermanos, cosas nuevas. Así que esperemos más del Señor, mis hermanos, porque el Señor no solamente está haciendo cosas nuevas en el ministerio, hará cosa nueva con ustedes. Lo único que el Señor quiere es que nos alleguemos a Él, que no bajemos nuestra mirada del Señor Jesús como mirando al invisible. Es la única manera en la que nos vamos a sostener, libres de tentación, libres de problemas, mirando al invisible. Quiero decir, no todo va a ser color de rosa. Va a haber problemas, pero como dijo el profeta Isaías, por torpes que seamos, no tropezaremos. La palabra de Dios dice también, y con esto voy a terminar, mis hermanos, traducido lo que dijo el apóstol Pablo, dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que tiene al Hijo, dice 1 de Juan 5:12, el que tiene al Hijo, ¿cuál Hijo? Al Hijo de Dios, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso es sencillo. Nuestra fe debe estar puesta, porque el apóstol Pedro les detalló el significado del sacrificio del Señor Jesucristo. Y eso es lo que yo quería que entendiéramos todos esta noche. Todo lo que el Señor hizo, ¿para qué? Para que dejemos de hacer lo malo, confiemos en su Hijo y caminemos como mirando al invisible. ¿Quién es el invisible? El Señor Jesucristo, el que está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Él es real y Él está entre nosotros, Él está con nosotros. ¿Y sabe qué es lo mejor? El Espíritu Santo está en nosotros. En nosotros. Así que si usted no tiene al Espíritu Santo, pongámonos de pie y empiece a pedirlo, porque esto es para todo el que cree en Jesucristo. Para todo el que cree en Jesucristo. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Ojo, sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos saben que son de Dios? Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Aleluya. No hay vuelta de hoja. Nuestra fe en Jesucristo debe estar bien puesta solo en Él, solo en Él. No hay nadie más, no hay otro nombre, no hay José, no hay Chuchito, no hay Chuchita, no hay otro nombre, solo Jesucristo. Solo Jesucristo salva, solo Jesucristo sana, solo Jesucristo nos hace vivir un nuevo tiempo. Está escrito, hermanos, y se tiene que cumplir. Cosas mayores, cosas nuevas tienen que suceder. Así que, hermanos, si usted no tiene el Espíritu Santo, ¿sabe cómo lo va a conseguir esta noche? Pídale perdón al Señor y póngase a cuentas con Él. Y dígale: Señor, no he sido la persona que tú deseas que sea. Perdóname, he fallado, sí, lo he consentido. Aún si hay personas que han consentido el pecado, dígale: perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Yo quiero ser como uno de esos apóstoles tuyos que transformaste, que cambiaste, que usaste.
Yo no quiero ser uno de los que no estaba en ese momento, Señor, y se perdió y no lo volviste a tomar en cuenta. Hermanos, no lo volví, no, los que no estaban en ese aposento, el Señor no los volvió a tomar en cuenta. Yo no sé cuál quiera ser usted, pero hoy tenemos la decisión de decir: Señor, yo quiero ser de los que tú usas. Yo quiero ser como estos que tú, Señor, transformaste. Les diste valor, les diste autoridad, les diste favor, les diste gracia, les diste unción. ¿Sabe cómo vino todo esto? Ellos estaban ahí, orando en todo tiempo, orando. No estaban distraídos, no estaban haciendo cosas incorrectas. Ellos dedicaron el tiempo a buscar a Dios. Yo no sé cuántos decidan hoy buscar al Señor con todo su corazón.